Sean todos bienvenidos al mensaje del día de hoy, en el ayuno de conversión, avivamiento y salvación. Hola familia, muy buenos días, bendecido día para toda la familia Senti City, aquí en Argentina y en el mundo entero también. Un abrazo muy grande en este nuevo día de tiempo de devocional, este día de ayuno. Hoy un día muy especial, martes 13 de julio, estamos en nuestro octavo día ya del ayuno de Daniel, ayuno de conversión, de salvación y de avivamiento. Un ayuno donde estamos poniéndole mucha intención a Dios, al Espíritu Santo, para que nos avive, para que nos convierta el corazón, para que nos deje liberarnos realmente de muchas cosas y también experimentar y disfrutar la salvación, algo tan hermoso como lo que el Señor Jesucristo ha hecho y ha derramado para todos nosotros. Hoy, como les decía, un día especial, martes 13 es el ayuno nacional de todos nosotros y a pesar de eso también tenemos el octavo día ya de este ayuno. Nos quedan 2 días, 3 con este, octavo, noveno y décimo para terminar este ayuno, este tiempo de búsqueda, de intercesión, de un clamor a Dios por nuestras vidas, por nuestras familias, por este país que tanto necesita de Dios, de su palabra, de su evangelio. Hoy pedirle a Dios la bendición. Papito Dios, te damos gracias por esta mañana, te entrego este tiempo, pido tu bendición, Señor, para que nos cuides, nos bendigas, nos edifiques en tu palabra y podamos ser fortalecidos en ella, animados, enseñados en todo lo que tu voluntad nos muestra a través de tu palabra, Señor. Ahora usa mi vida, toma este tiempo, toma a cada uno de los que están allí del otro lado de la transmisión y bendícenos, Señor, y enséñanos más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que así sea, familia linda, que Dios nos guíe con su palabra. Miren, hoy tenemos el énfasis de la salvación. Otra vez me toca a mí en este tercer tiempo mío, digamos. Estuve martes, viernes y hoy también, como normalmente lo hacemos, más toda esta rica riqueza de los misioneros y de los pastores de diferentes partes de Argentina que nos han venido también ayudando a meditar y a prepararnos y a enseñarnos en todo lo que hemos estado viviendo en este ayuno, a través de conversión, avivamiento y salvación. Hoy el énfasis en mi caso es salvación. Y cité el pasaje de Romanos, capítulo 10, versículos del 1 al 17. Romanos 10, versículo 1 al 17, vamos a leer ahora. Y el clave, o los claves son el 9 y el 10. Y vamos a estar, por supuesto, como siempre, enseñando, desglosando y aprendiendo lo que Dios nos tiene allí para enseñar. Dice Romanos 10, el apóstol Pablo le dice a toda la iglesia romana, la iglesia gentil que se había convertido a Jesús. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estos son los 2 versículos claves de este día. Con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice así: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ese también es un versículo clave, el 17, ¿no? La fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, este es el pasaje que hoy vamos a estudiar con el énfasis de la salvación. Por supuesto que aquí se habla de salvación, se habla de ser salvos, se habla de una justicia y de otra. Bueno, justamente eso es lo que vamos a tratar de enseñar, de dilucidar y de aprender juntos en este tiempo. Hermanos míos, dice el versículo 1, ciertamente el anhelo del corazón del apóstol Pablo era justamente a Dios la oración para Israel sea salvo. Si el anhelo de su corazón y su oración a Dios por Israel es para salvación. Claro, él quería que los judíos se salvasen. Y él estaba predicándole a romanos, a gente pagana que bien habían creído en el Evangelio. ¿Sí? Porque les doy testimonio, dice, el que conocía al pueblo judío, por supuesto él era judío, ¿sí? Claro que sí. Dice, les doy testimonio de que tienen celo de Dios, son celosos de Dios, defendían a Dios, no, o sea, no eran incrédulos. ¿No? El judío no es incrédulo. Bueno, hoy en día los judíos, sí hay muchos judíos ateos, pero el judío de esta época no era un ateo que no creía en Dios, no creía. Pero dice allí claramente, no conforme a ciencia, o sea, no conforme a conocimiento de Dios. Y claro, querían ser salvos, querían y celaban a Dios y la religión y el esfuerzo por hacer la ley, pero sin conocimiento divino, sin entender el plan de Dios. Y esto le pasa a mucha gente religiosa hoy en día, gente musulmana, gente católica, que son fanáticos o muy religiosos o legalistas de algo, pero no conocen a Dios ni su palabra. ¿Sí? ¿No te pasaba el otro día alguien con amigos, ¿sí? O gente familiar muy católicos que defienden cosas que no saben y no leen la Biblia, no conocen la palabra de Dios muchas veces? ¿Sí? Y le pasaba lo mismo a los judíos. Celosía, ¿sí? Legalismo, como los fariseos también, pero no conforme al conocimiento de Dios. Y lamentablemente pierden la salvación, ¿sí? Porque ignorando la justicia de Dios, versículo 3 dice, y procurando establecer una propia, fíjense ustedes que no conocían la justicia de Dios, pero entonces los judíos, por ley, por celo, quisieron establecer una propia justicia. No se sujetaron a la justicia de Dios. ¿Qué es justicia? Es aquellas actitudes o acciones que te ponen a la altura de Dios, o sea, portarse bien, hacer los mandamientos, actuar como un ser humano que llegue al nivel de Dios. Nivel Dios es imposible humanamente. Justamente la ley estuvo puesta en el Antiguo Testamento para que el hombre se diera cuenta que era imposible cumplir todos los mandamientos juntos. Porque vos cumplís todos, pero te faltó uno solo, y como el ser humano es imperfecto, no los puede cumplir, está demostrado, ahí falló. Ahí dice entonces claramente que ignorando la justicia de Dios, establecieron una humana, ¿sí? Por méritos, por obras, tratando de perfeccionarse, y mucha gente de buena intención lo anhela o lo hace, y los judíos también lo hacían, o lo intentaban hacer, pero no lo lograron. Por eso dice allí
que haciendo eso no se sujetan a la que es de Dios, que es por fe. Y el 4 dice, porque el fin de la ley, todo el fin de los mandamientos, es terminar en Jesucristo. Terminar reconociendo que no se logra, que no se puede alcanzar las acciones perfectas, las actitudes correctas, con un esfuerzo solamente humano. La salvación no es obra del hombre, no puede obrar. Llegar a la actitud y al nivel de justicia divina, no, imposible. Por eso dice que la ley termina en Cristo. Termina en que Él sí, como hombre perfecto, nacido de mujer pero sin pecado, humanamente hablando perfecto, ¿sí? Espiritualmente hablando divino, Jesús se encarnó en un ser humano para mostrarnos que sí se podía y salvarnos a todos nosotros. Él establece la justicia, ¿sí? Y la ley termina en Cristo porque Él sí la pudo cumplir completamente. Ahora, creyendo en ese Salvador y en ese ser humano divino, ¿sí? Jesucristo, por eso es que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Sí? Ahí dice entonces el 4, que el fin de la ley es Cristo para justificar a todo aquel que crea. No que lo haga, porque no lo podemos cumplir. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés decía así, la justicia por ley, el que quiere ser justo por la ley, dice el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. O sea que si vos no las haces, no vivís, no podés tener vida eterna. Si vos no las cumplís, no vas al cielo, no estás justificado ante Dios, estás perdido, estás condenado. La justicia por ley es, la ley dice esto, si lo haces te salvas, si no lo haces te condenas. Y como no lo podemos hacer 100%, los mandamientos 10, ¿quién no mintió alguna vez? Matar por ahí no mataste, pero ¿quién no adulteró? Con los ojos aún. ¿Quién no codició la casa del vecino? ¿Sí? ¿Quién no miró una imagen y la idolatró? ¿Quién no quiso de bronca a un prójimo? Ya si hiciste eso, los 10 mandamientos están incumplidos. ¿Sí? Por lo tanto, estás en el infierno, hermano. Te quiero decir eso. La justicia por ley es eso. Si fallaste en uno de esos solos, y ni hablemos todos los demás mandamientos de la ley judía, 613 que hay. Entonces, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Esa es la justicia por ley. Más la justicia otra, dice la que es por fe, dice no digas en tu corazón quién va a ir al cielo, porque nadie puede ir. Esto es para traer abajo a Cristo, o sea, como para humanizarlo a Jesús. Él fue al cielo. ¿O quién descenderá al abismo? ¿Quién va a ir allá a los espíritus encarcelados, a los infiernos? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero acá viene la clave. ¿Qué dice? Más, ¿qué dice la palabra? Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ahí está la palabra, ahí está la salvación. Y esta es la palabra que predicamos, dice el apóstol Pablo, y hoy también estamos predicando esto. ¿Cuál es la palabra que predicamos? Que si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees acá en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, o sea, Él es el Señor, Jesús es Dios, ¿eso lo crees en tu corazón? ¿Sí? Y también lo confesás con tu boca, y también crees que Dios lo resucitó de los muertos. No solo crees en el Jesús vivo, en el Jesús que nació allí en Belén, que murió en Jerusalén, ¿sí? que estuvo haciendo milagros, sino también crees que fue crucificado y también crees que fue resucitado. ¿Crees en la resurrección? ¿Y quién la hizo esa resurrección? Que Dios Padre lo levantó de los muertos. Muy bien. Si crees todo eso, entonces serás salvo. ¿Por qué? Dice, porque con el corazón de aquí adentro, ¿sí? Con tu voluntad, con tu yo, crees para justificarte delante de Dios. O sea, la fe te justifica ante el Padre. Cuando Dios ve en tu corazón que hay una fe que le crees al que hizo la obra de ir a la cruz por nosotros,
al que cumplió los mandamientos todos, sin fallar uno, y no solo cumplió, sino que aparte después murió y dio su vida por nosotros, eso te hace justo delante de Dios. Y eso es para siempre, la justificación no se pierde, la salvación no se pierde, pero luego hay que confesar con la boca, decirlo públicamente. Sí, creo Jesucristo, tú eres mi Dios. Sí, creo que resucitaste el tercer día. Si lo confesás también, entonces dice allí el versículo 10, para salvación, para sanidad, para salud también significa la palabra salvación en el griego es iasis, que significa salud, sanidad, medicina. Salvación del alma para la eternidad. ¿Sí? No estamos más condenados, no nos vamos al infierno después de la muerte, pero también nos empezamos a sanar y a salvar y a experimentar medicina aquí en nuestra vida. ¿Sabes que cuando uno cree acá en el corazón, pero también lo dice y lo confiesa, eso te libera muchas cosas? Eso te hace experimentar una sensación de bienestar. Sí, creo en Dios, creo en Jesús que es el Señor. Creo que Él murió, pero también resucitó. Y lo digo, y se lo confieso a la gente. Eso trae sanidad para nosotros, familia. Trae medicina. Y ahí luego, para terminar esa parte, porque este pasaje de 17 versículos se diferenciaría o se dividiría, yo lo dividí así por lo menos para hoy predicarlo, en dos partes. Una, donde confiesa y nos enseña la justicia por fe. Y la necesidad que tienen los judíos y todo el mundo, pero especialmente, como dice ahí el versículo 1, el apóstol Pablo oraba y tenía como un anhelo en el corazón que los judíos se salven, porque no se salvaban, porque no creían, ¿sí? Eran celosos, pero no conforme a ciencia, o sea, al conocimiento de Dios. ¿Sí? Eran legalistas, eran muy exigentes, perfeccionistas, pero pará. ¿Sabés lo que Dios pide? ¿Sí? No pide que nos lavemos las manos, pide que el sábado lo cubramos, pide que hagamos sacrificios de esto, de aquello, de los corderitos. Sí, pero no sabés lo que está diciendo la justicia de Dios. Eso para la gente de hoy en día también hay gente muy religiosa, pero que no quiere escuchar lo que es el evangelio, la buena noticia. Hay salvación, ¿sí? Y es por fe. Confesarla con la boca y creerla aquí en el corazón. Y ahora empieza la segunda parte, que es un poquito, termino con el 10 y el 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Mira lo que te dice la Biblia, ¿no? Si vos crees en Dios, ¿sí? No vas a ser avergonzado. Y la gente se puede burlar, la gente puede decir, todavía crees en Dios en esta época. En la época de la tecnología, del internet, de la ciencia, sí, todavía creo en Dios. Eso no te va a hacer avergonzado. La gente te podrá avergonzar y se podrán burlar, pero a la larga Dios va a fortalecerte y Dios va a bendecirte. Y no va a permitir que te avergüence, porque el que ríe último, ríe mejor. ¿Sí? La salvación es de Dios para todos nosotros. Porque explica el 12, no hay diferencia entre un judío y un griego. Mira vos, le decía eso, no importa que ellos, los judíos, venían con la herencia, con la palabra de Dios, el pueblo escogido, es verdad eso, pero se estaban perdiendo. Y se están perdiendo hoy en día si no creen en el Mesías. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, Dios de todos, es el mismo, es rico para con todos los que le invocan. Es rico, o sea, los va a bendecir. Tiene todo, tiene abundancia para todos igual. Porque, repite el 13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No importa si sos judío, griego, argentino, japonés, colombiano, mexicano, chino, si crees en Jesús, si lo confesás con tu boca, Él es rico para salvar a toda la humanidad. Es más, Él quiere salvar a toda la gente. Y acá empieza la segunda parte. ¿Cómo pues van a invocar? El versículo 13 es clave. Todo aquel que invoca el nombre de Jesús es salvo. ¿Sí? Primero se plantea la necesidad de salvación.
Todo ser humano necesita ser salvo, no solo los judíos. Y la salvación no es por reino, no es por raza, no es por ley, sino por aquel que cree en aquel que sí hizo todo bien, Jesucristo. Y segundo, se explica, muy sencillo cómo salvarse, confesando con la boca lo que uno cree en el corazón. Y segundo, la necesidad de empezar a transmitir eso a otros. Y ese ayuno de hoy, o de estos días, también el énfasis lo tienen ahí. Que necesitamos entender cuánto necesita el mundo escuchar este mensaje. Cuánto necesita la tierra una buena noticia, que no solamente es el virus del COVID-19 está vencido, ¿sí? O las vacunas alcanzaron para todos los habitantes de la tierra. ¡Qué buena noticia! No, una noticia más grande que esa. Hay vacuna para la enfermedad del infierno. Hay vacuna para evitar irse condenado a la eternidad. Hay vacuna para evitar la depresión crónica, para evitar la angustia total, el vacío en el corazón del hombre, la deserción del alma, que tanta gente, por no decir toda la gente, como decía Einstein, el gran sabio científico judío Einstein del siglo XX, decía: el hombre tiene un vacío con forma de Dios. No cree que por ahí Einstein era un ateo, no. Él decía, hasta hace poco, que el hombre tiene un vacío, por más que tenga ciencia, que tenga dinero, que tenga tecnología, hay un vacío en el hombre y tiene forma de Dios. Muy parecido a lo que dice Eclesiastés, que dice que Dios, vos pusiste eternidad en el corazón de ellos y no se saciarán hasta que no se encuentren contigo. Como el hombre es eterno, nada humano, nada material, nada temporal lo va a llenar y mucho menos lo va a salvar en la eternidad. Pero ¿cómo van a invocar para salvarse en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar a alguien que no creen? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído de este Dios? Los romanos no sabían de este Dios, Jesucristo. Los romanos tenían muchos dioses griegos. Los habían heredado de Grecia, ¿sí? Y los griegos igual, tenían dioses. Y el apóstol Pablo muchas veces, cuando fue a predicar a Grecia, ¿sí? O a Atenas especialmente, les habló del Dios no conocido. Eran politeístas, tenían muchos dioses. Y había un monumento hecho al Dios no conocido. Y ahí aprovechó Pablo y le dijo: yo les vengo a predicar de este Dios, del que ustedes no conocen. Ellos sabían que había un Dios, pero que no lo conocían. Bueno, ahí aprovechó esa estrategia para predicarles a los griegos. ¿Cómo van a creer si no han oído de él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Se entiende? ¿Y cómo van a predicar si no fueran enviados a predicar? A mí alguien me envió. Me llamó Dios a través de un líder. Me llamó él y me envía y me dice: Eduardo, vos sos llamado para el Evangelio. Vos tenés una vocación. Yo creo que vos podés ser un siervo de Dios, podés predicar de él. Yo lo decía hace poco en un curso de los teos. No todos van a ser siervos de Dios tiempo completo, pastores, misioneros. Pero según Mateo 28, 18 al 20, id por el mundo haciendo discípulos, todos podemos predicar. No todos de tiempo completo, ¿sí? Pero todos podemos y debemos, como dice aquí. ¿Cómo van a predicar si no son enviados? Y hay que enviar. Yo hoy les estoy diciendo: vamos, envíen. Yo los envío, discípulos queridos. Ustedes que me oyen todos los días, que nos están siguiendo, que saben claramente que tenemos una iglesia muy linda, muy familiar, muy hermosa. Tratamos de llenarla del Espíritu Santo siempre, pero también hay que ir por otros, como fueron por ti, como fueron por mí, y Dios te amó y te salvó y te conocía desde la eternidad y te engendró en el vientre de tu madre y hoy podés disfrutar de la salvación. Vamos por otros. Vamos, yo te envío como oveja en medio de lobos, como dice también, creo que es Mateo 10, ¿sí? Cuando Jesús enviaba de dos en dos a predicar. Vamos.
Y ahí dice claramente, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Claro, una persona que anuncia la paz es hermosa, que anuncia el Evangelio, aún en medio de adversidades y en medio del diablo y de un mundo que lo gobierna Satanás. Qué hermoso alguien que diga como esto. ¿Sí? Hay salvación en Cristo. Todo aquel que pueda creer en Él y lo confiese será salvo. No importa el virus, no importa la pandemia. El alma, la eternidad está en juego, familia. Y también dice de los que anuncian las buenas nuevas, la buena noticia. Los pies de un predicador, los pies de una persona, de una señora, de un joven que le dice a sus amigos o a sus vecinos o parientes, ¿sabés que hay fe en Cristo y te podés salvar? ¿Sabés que podés tener una nueva vida si crees en Jesús? ¿Querés que haga una oración por ti? Eso es una buena noticia y eso hace que tus pies sean hermosos para el Evangelio. Pero dice 16, no todos obedecieron al Evangelio. No todos van a creer. Porque Isaías dice, ¿quién ha creído a tu anuncio? Así que termina el 17 diciendo, la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Familia, yo creo que es tiempo de que salgamos, que les prediquemos, que oigan, que los enviemos. Yo los envío. Yo les predico a ustedes y yo ahora los envío a ustedes. Vamos, familia. Hay que salir, hay que hablar a otros. Hay que confesar a Cristo vivo. Se está muriendo el mundo entero. 500 hoy, 600 mañana, solo en Argentina y en otro país. ¿Sí? Son miles de personas que mueren en el mundo todos los días y la gran mayoría sin Jesucristo. Qué bueno que tus pies se pongan hermosos hoy para confesar el Evangelio. Qué bueno que seas de aquellos que anuncian la paz. Claro, ¿cómo va a oír tu vecino? ¿Cómo va a creer si nadie le predicó? ¿Sí? ¿Y vos cómo vas a predicarle si yo no te digo, vamos, te envío, vamos por ellos? Hay mucha gente que no ha escuchado nunca el Evangelio o las 4 llaves, o crees en Dios, querés recibirlo en el corazón. ¿Y cómo se hace? Por una oración de fe. ¿Crees acá en el corazón? Sí, yo creo. Bueno, ahora repetí conmigo. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Te acepto en mi corazón como Señor y Salvador. Y hacé de mí la persona sana, libre, feliz que tú quieres que yo sea. Me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Eso no lo podemos hacer con los vecinos, con los amigos, con los parientes, con aquel enfermo que está terminal, que está ahí intubado. Podemos hacer mucho más que simplemente orar por alguien. Le podemos presentar la salvación. Estamos siendo enviados por el Evangelio, estamos siendo llamados por Dios, hay mucho por hacer. La plaquita del día de hoy te dice justamente estas 3 cosas. Que el anhelo de Dios y del apóstol Pablo en esta época era la salvación de los judíos. ¿Sí? Y le hablaba a romanos, que ya estaban convertidos, pero le decía todavía hay mucha gente, aún de mi pueblo, que no creen. Segundo, lo que les expliqué recién, la salvación está cerca, en el corazón y en la boca, dice. Si crees en tu corazón y lo confesás con tu boca, porque la fe no solo es para adentro, hay que expresarla, hay que confesar con los labios que también somos creyentes. ¿Sí? No digas solo, no, yo creo, pero tengo vergüenza. No, hay que decirlo. Confesarlo, que tu mismo oído te escuche que vos sos creyente. Yo creo en Jesucristo, Señor y Salvador. Decíselo y vos escuchate a ti mismo. Eso da sanidad también. Y tercero, entender un poco más lo de la justicia, ¿no? Los esfuerzos humanos, por más sinceros que sean, nunca podrán sustituir la justicia de Dios. ¿Sí? Que Él te ofrece por la fe simplemente, porque nada humano podés hacer que alcance a ser como Dios en su Hijo Jesucristo. Extendamos las manos y recibamos su salvación, que es por fe, es gratis. Simplemente es por fe y es gratis. Él ya lo hizo todo por nosotros. Oremos, familia. Amado Dios, gracias por este tiempo. Gracias por mostrarnos la necesidad de salvación que tiene el mundo entero
Y qué privilegiados somos de haber creído, de haber aceptado a este Jesús hermoso que hizo la obra toda por nosotros. La salvación es de Dios. La salvación viene de un judío llamado Jesucristo, Dios hecho hombre. Yo lo creo. Yo creo que Él es el Señor, que Jesucristo es Dios y tú, Padre, lo levantaste de los muertos al tercer día. Hoy lo podemos confesar con la boca y lo creemos aquí en el corazón y ganamos por eso la salvación de nuestras almas. La recibimos porque es un regalo, nada es mérito nuestro. Ahora te pido, Dios, que levantes hombres y mujeres, que llames a muchos y los envíes a predicar este evangelio tan hermoso, a tener fe y a decirle a la gente que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios que trae salvación a la humanidad. Señor, úsanos a nosotros, úsanos en este tiempo para salvar a muchos, para enviar a muchísimos y para que muchos puedan entender que la salvación es por fe, Señor. Que tú moriste por nosotros, hiciste toda la obra, ya está terminada, bendito Dios. Te doy muchas gracias y cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que traen salvación a esta humanidad que está perdida, Señor. Pero hay una esperanza y solamente es Jesucristo. Muchas gracias, Papá Dios, por tu Hijo, por la salvación. A ti la gloria. Y Espíritu Santo, síguenos liderando en esta iglesia para ir y salvar a aquellos que tú ya sabes que serán salvos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, amén, amén. Que Dios los bendiga. Que Dios nos siga dando fuerzas para seguir ayunando estos días. Que podamos experimentar la alegría de la salvación, la conversión y el avivamiento. Los énfasis de este ayuno. Dios los bendiga. Hasta mañana. Un abrazo grande. Chau, chau. Muchas gracias por acompañarnos. No te pierdas mañana la próxima enseñanza del ayuno de conversión, avivamiento y salvación.